Muy buenas y bienvenido a Esotérico Podcast, un audio grimorio personal donde yo, Noctasmus, te hablaré de temas de interés y mis avances en la búsqueda de la verdad, así que por favor considera suscribirte. Como lo habrías notado si escuchaste el episodio anterior, hubo un cambio bastante drástico en la intro, y esto se debe a que principalmente decidí cambiar el nombre del podcast. ¿Por qué hice esto? Es muy simple la razón. La razón es porque el nombre actual es mucho más intuitivo que el anterior. Es decir, Noches con Noctasmus me encantaba como nombre, pero es muy difícil reconocer qué es lo que se está tratando en el podcast si lo ves desde afuera. Hasta que no escuchas, pues no te enteras de lo que está sucediendo. Es decir, Noches con Noctasmus puede ser un podcast de cuentos, un podcast de cosas imaginarias, un podcast de pues mis vivencias o de X cosa, de temas random, cuando el tema principal del podcast es bastante concreto y este es el esoterismo y ocultismo. Así que este nombre me pareció más apropiado, espero que les guste también. Y sin más que decir al respecto de ello, vamos a el tema principal de este podcast. En este podcast te contaré un poco acerca de Hermes Trismegisto. Originalmente la línea sucesiva del podcast anterior continuaría con el comienzo de las escuelas de misterio y la línea histórica de estas hasta nuestra actualidad, pero si les soy sinceros, todo el estudio histórico es bastante enriquecedor y te ayuda a entender cómo el conocimiento fue pasando de mano en mano, de boca en boca, de voz en voz, pero muy poco ofrece al conocimiento práctico. Y recientemente decidí que incluso si llegaba a hacer prácticas esotéricas, las reportaría también en este podcast, siempre y cuando no entrara en contacto con la práctica misma. Así que, pues se me hizo un poco tedioso también ponerme a investigar tanta historia alrededor del mundo, porque en sí las escuelas de misterio no simplemente son las escuelas herméticas, que son con las cuales yo tengo más afinidad. Hay un montón de ritos y de estudios alrededor del mundo. Si vives aquí en América Latina, probablemente hayas escuchado hablar del palo mayombe, de la santería, del vudú, o incluso del culto a la Santa Muerte. Todos esos también son escuelas de misterio esotéricas y hay una enseñanza bastante importante en todos ellos y hablaremos de ellos en su momento. Pero ahora me pareció más apropiado hablar acerca de una figura muy importante en las tradiciones herméticas, que como dije anteriormente, son hacia las cuales yo siento más afinidad. Y esta figura es Hermes Trismegisto. A su vez, al final del podcast también les daré una pequeña reflexión para conocer por qué es importante estudiar al menos el ocultismo, y por qué es interesante o es menester de cada persona más bien cultivar su espíritu, no quedarse únicamente atrapado en este mundo físico, sino ver un poco más allá y conocer lo que hay dentro de sí, de dónde vienen estos pensamientos, de dónde vienen estas ideas y sobre todo quién realmente soy yo y cómo funciona el universo. Así que te invito a quedarte hasta ese momento. Sin más preámbulo, comencemos con el primero de los temas de este podcast. Hermes Trismegisto. Podemos encontrar una muy buena definición de Hermes Trismegisto en la introducción del Corpus Hermético, del cual extraje todo esto que les voy a relatar a continuación. Hermes Trismegisto era un sabio egipcio, creador de algunos conocimientos importantes como la alquimia y el sistema de creencias conocido como el hermetismo, un sistema de creencias metafísicas. En el medioevo también se conoció a Hermes o fue considerado el profeta que habló del advenimiento del cristianismo, por lo cual la figura de Hermes Trismegisto no solo es importante para el conocimiento hermético, sino para el conocimiento general, puesto que, como saben, el cristianismo es una de las religiones más difundidas a través del mundo. Como dijimos anteriormente, Hermes Trismegisto fue el creador de la alquimia, la cual fue plasmada en la tabla esmeralda, un libro que solamente para que se den una idea de la importancia o del peso que tiene, fue traducida del griego por una personalidad muy importante,
por Isaac Newton, que si ustedes son amantes de las matemáticas como yo, recordarán con bastante cariño, y si no lo son, recordarán con bastante odio. Según los egipcios, los dioses gobernaban antes de que los hombres lo hicieran, y estos fueron civilizados con sus enseñanzas. Dentro de todo este panteón de dioses, Thoth era el dios de la sabiduría, patrono de los magos y también el creador de la escritura, que según Clemente de Alejandría, tenía entre sus enseñanzas plasmadas, tenía todas sus enseñanzas plasmadas en 42 textos sagrados que el mismo Thoth había escrito. Varias características de Thoth fueron reconocidas por los griegos, es decir, Hermes, el dios griego, también era el patrono de los magos, creador de la escritura, el mensajero de los dioses y el dador del conocimiento para los griegos. Así que encontraron una gran similitud entre Hermes y Thoth, comenzando a crear un sincretismo en el cual combinaban ambas figuras. Sin embargo, este sincretismo no tuvo un culto al cual rendir, simplemente que los griegos al llegar a Egipto reconocieron a Hermes en la figura de Thoth. Los egipcios tuvieron una era conocida como la era selénica, donde entraron en contacto con los griegos, principalmente en la Alejandría ptolomeica. Fue de ahí donde se dio esta sincretización. Recordemos que, como su nombre lo dice y ustedes ya lo intuirán, la Alejandría ptolomeica era el lugar donde se encontraba la biblioteca de Alejandría. Por lo tanto, estos 42 textos en su idioma original muy probablemente se perdieron en la quema de esta misma. Sin embargo, los griegos, a pesar de esta sincretización, no rindieron culto como tal, o no se rindió un culto como tal, a Hermes Trismegisto hasta el primero o segundo siglo de la era cristiana, donde todas las traducciones de estos libros, de estos textos y las citas que se le hicieron a los mismos fueron atribuidas ya no a Thoth, sino a Hermes Trismegisto. A la identificación de Thoth y Hermes se le añadió una identidad más posteriormente, por la cual Hermes Trismegisto también fue reconocido como Abraham, un patriarca hebreo, iniciador de una tradición solar pública y de una solar también privada, accesible solamente de voz en voz, de maestro a iniciado, la cual también se encuentra plasmada en el Corpus Hermeticum, así que hasta hoy en día puedes acceder a ella. Algo importante que cabe destacar dentro de todo esto es la señalización de que Hermes Trismegisto fue una sincretización de 3 increíbles culturas, y la inclusión de Abraham dentro de la idea de Hermes Trismegisto es una de las posibles explicaciones del por qué la cábala hebrea es uno de los principales pilares de la hermética actual y de la hermética tradicional, que son básicamente lo mismo, porque la hermética siempre trató de conservar esa pureza en el conocimiento. Así que ahí tienes una idea. Si tu interés también es la hermética, uno de los principales conocimientos que debes adquirir es la cábala, la cual no es judaísmo, la cual no es sionismo, es esoterismo, muy usado por los judíos también. De hecho, son los principales escritores y maestros de la cábala, pero no es exclusivamente de ellos. Por lo cual, cualquier persona puede tener acceso a ella y nutrirse de sus conocimientos. Dicho esto, continuemos. Recapitulando, tenemos entonces que Hermes Trismegisto es un nombre que deriva del griego, cuya traducción sería Hermes el 3 veces grande, y debe su nombre a 3 grandes personajes. El primero de ellos sería el dios egipcio Thoth. El segundo de ellos sería Hermes, el iniciador de Pitágoras. Y el tercero de ellos sería el Hermes, el primer maestro de la alquimia. Los ocultistas modernos consideran que muchas de las obras atribuidas a este personaje tienen un amplio valor esotérico y que los 42 textos originales aún se conservan escondidos, con muchos y profundos secretos universales. Es por eso que decía en un momento que era importante recordar que la sincretización
entre los egipcios y los griegos se llevó a cabo en la Alejandría Ptolomeica, porque era en este lugar donde se encontraban almacenados los textos que estaban escritos en el egipcio original. Es por esto que algunos ocultistas consideran que varios de los textos escritos originalmente por Hermes Trismegisto, cuya procedencia es egipcia, están perdidos. Es un conocimiento que aún se está en su búsqueda. Se cree que varias de las traducciones fueron rescatadas y más recientemente hubo un hallazgo interesantísimo de un número cuantioso de rollos pertenecientes a la extinta biblioteca de Alejandría, dentro de los cuales existían algunos pues atribuidos a Hermes Trismegisto. Este hallazgo fue conocido como los rollos de Nag Hammadi, los cuales llevan el nombre del lugar en el que fueron encontrados, y es una de las pruebas de que el conocimiento perdido aún sigue vagando por ahí, esperando a ser encontrado. Por eso es que los ocultistas lo consideran tan importante. Existe un compendio de libros que hasta hoy en día puedes encontrar fácilmente buscando por unos minutos en la red, entre los cuales se encuentran algunos muy interesantes, y aquí te voy a mencionar los principales que pues me vinieron a la mente a la hora de hacer esta investigación. Te puedo decir que hay más, pero ya dependerá de ti encontrarlos si te interesa alguno en específico. El primero de ellos es el Corpus Hermeticum. Es un compendio de 24 tomos con los principales principios y axiomas de la filosofía hermética. Sobre todo como lo dije anteriormente, fue el elemento bibliográfico principal que utilicé como apoyo para la realización de este programa. Después tenemos a la Tabla Esmeralda, el cual fue, como ya dijimos anteriormente, el primer tratado de alquimia. La alquimia es un tema muy interesante que probablemente traten muy pronto, puesto que es un tema de vital importancia en el conocimiento esotérico. Después tenemos el Kybalión. El Kybalión es un compendio que habla de las 7 leyes cósmicas que rigen este universo y esta realidad. El Kybalión es un tema bastante interesante también del cual hablar, puesto que el conocimiento que este libro otorga resulta bastante atractivo. Sin embargo, existe una posibilidad de que este libro haya sido escrito apenas el siglo pasado por un grupo de 3 personas cuyos nombres ahora no recuerdo, pero que eran estadounidenses. Es por esto que ahora puedes encontrar el Kybalión tanto como escrito por Hermes Trismegisto o por los 3 iniciados. Sin embargo, esto no tiene mucha importancia, puesto que lo que vamos a valorar de este libro es el conocimiento y no el autor. Pero de eso hablaremos más adelante, puesto que es un fenómeno que no solamente se repite con el Kybalión, sino que también con otras entregas atribuidas a nuestro querido Hermes Trismegisto. Otro de los libros de Hermes que podemos encontrar fácilmente en la red es el Asclepio. El Asclepio es importante porque es el discurso de un maestro, en este caso Hermes, hacia su iniciado. Esto obtiene vital importancia porque estaríamos recibiendo el conocimiento que un iniciado hubiera recibido de el Maestro Supremo, que en este caso sería Hermes, el poseedor de ese conocimiento. Así que es algo interesante de leer también y de aplicar su conocimiento a nuestras prácticas esotéricas futuras. Y como último ejemplo en este programa encontramos a la Exágesis del Alma, uno de los libros que se encontraron entre los manuscritos del Nag Hammadi. Si no mal recuerdo, el Asclepio también había sido encontrado ahí, pero este tomo era ya conocido antes, bastante conocido porque existía cierto misticismo con los egipcios, dado que enterraban a sus muertos muchas veces con una copia de este libro, por lo cual también fue conocido como el libro egipcio de los muertos. Muchos faraones también fueron encontrados con una copia de este tomo en sus manos dentro de sus sarcófagos. Esto recordando que los egipcios tienen una gran devoción hacia la muerte y un gran ritualismo con respecto a esta, resulta bastante interesante y te hace ver que este tomo tenía un impacto increíble para la cultura egipcia. Y es solamente un ejemplo del alcance y de todo lo que estos libros dejaron a la humanidad.
Con respecto al cómo Hermes obtuvo todos estos conocimientos, él nos cuenta en unos de sus pasajes que los adquirió a través de una visión mística, donde contempló el movimiento de las esferas. O sea que en esta visión, Hermes Trismegisto pudo observar al universo moviéndose en ese mismo momento y tuvo contacto con una entidad a la que él reconoció como Poimandres, o más bien la personalización de la inteligencia cósmica, quien le habló desde su interior, revelándole todos los misterios y haciendo que Hermes se volviera un adepto de su filosofía. Ojo aquí con este nuevo personaje, puesto que Poimandres también es conocido entre los círculos esotéricos como el ángel de la guarda. Entiéndase que dentro de la sabiduría hermética, el ángel de la guarda es como una representación de la inteligencia interior. Es el conocimiento con ese ser superior que tiene todo el saber de este mundo. Sin embargo, para fines prácticos dentro de la propia magia hermética se le sigue considerando como un ángel, y es que se presenta como una entidad, y aunque conozca su naturaleza, se sigue utilizando la nomenclatura clásica de el ángel o el demonio, etcétera, etcétera, dependiendo de la naturaleza de la entidad que convoques. Alcanzar el estado de conciencia para la llamada del ángel guardián es uno de los objetivos principales de la magia hermética, y también es considerado como el verdadero bautismo cristiano o bien la iluminación budista. Así que tenemos en cuenta que este paso es un momento muy importante en la vida de cualquier mago, y de hecho es uno de los más cruciales y difíciles de llevar a cabo, y tanto así que figuras de gran renombre dentro de el saber oculto han tenido errores al completar este ritual. Uno de ellos fue Aleister Crowley, a quien se le atribuye el embrujamiento de la casa de Boleskine House como el producto de haber fallado en este ritual por la llamada de su entonces líder de la orden. Sin embargo, podemos encontrar también el ritual para la llamada del ángel guardián en un libro conocido como La magia de Abraham Elin, escrito por Abraham. Como te habrás dado cuenta, Abraham también era uno de los nombres que se le daba a Hermes Trismegisto, así que es posible que bastante de la bibliografía de Hermes no la encuentres siempre como el nombre de la Trinidad, por decirlo así, ya unida después del sincretismo, sino que también lo puedes encontrar como sus nombres por separado. Lógicamente te darás cuenta que se hablan del mismo ser si conoces la historia. En este caso, Abraham nos cuenta que en este libro que él tenía dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor, el cual se llamaba Lamec. Su hijo mayor, cuyo nombre no recuerdo y debo pedir una disculpa por ello, había heredado ya el conocimiento de la Cábala, la cual por la tradición judía solo se podía heredar al primogénito de cada familia, de cada padre. Y él quería darle un conocimiento también a su hijo Lamec que le pudiera ayudar a alcanzar esa espiritualidad que la Cábala le había otorgado a su primogénito. Pero no tenía ningún conocimiento que le pudiera ayudar, así que decidió enfrascarse en un viaje para encontrar un saber oculto que le pudiera ayudar a su hijo menor. Se podría decir que Abraham era un buen padre, a mi parecer, por esta acción. Y sus viajes lo llevaron muy lejos hasta que encontró a un mago llamado Abraham Elin, quien le enseñó, entre otras cosas, el arte de ser digno para llamar a tu ángel guardián y obtener todo el conocimiento que éste te puede otorgar. A grandes rasgos, la llamada del ángel guardián es un ritual que dura aproximadamente 9 meses, también por eso se le llega a conocer como el ritual de las 9 lunas. Durante el cual te prepararás física, emocional, espiritual y teológicamente para poder recibir al ángel guardián. Una vez que hayas pasado todo este proceso, que es un proceso bastante arduo, que conlleva ayunos, conlleva mucha meditación, mucha oración dentro del propio libro hacia el dios Adonai, que ojo aquí, a pesar de que sea un ritual judío puede ser trasladado
cualquier filosofía que tú practiques. Como ejemplo más claro y versátil de esto tenemos que Aleister Crowley pues llevó a cabo este ritual, que era un ritual judío con dioses egipcios, y su ángel guardián se presentó como un espíritu egipcio. Recordemos que todos los dioses son el mismo en el punto más alto, sin embargo a cada uno le corresponde un culto diferente, por lo cual puedes pasar de un culto a otro tomando siempre el conocimiento. Esto es algo que tener muy claro. No rechaces el conocimiento de otro culto simplemente porque es una ideología que tú no compartes. Escúchalo, y si tienes la posibilidad y las capacidades suficientes, llévalo a los ritos que tú practicas. Pero continuemos con lo que estábamos. Entonces, en el ritual de la magia de Abramelin, o la llamada del ángel guardián, después de prepararte con demasiada oración y demasiado sacrificio espiritual a lo largo de estos meses, vas a poder ser digno de estar en presencia de tu ángel guardián, el cual después te otorgará su bendición, con la cual a su vez podrás someter a todas las legiones de demonios infernales. Esto aquí ya comienza a sonar como algo que ha sido, pues, estigmatizado por el Satán, por la satanización de la iglesia, Sin embargo, debemos recordar que cuando hablamos de ángeles y hablamos de demonios, estamos hablando de entidades a las cuales tú vas a conjurar enfrente a ti. Sin embargo, la naturaleza de estas entidades es la que te hace distinguirlas como un ángel o un demonio. No es un ángel o un demonio, no es una figura ni angelical ni demoníaca, tal cual como te la menciona la Biblia o como te la mencionan en la iglesia, usualmente judío-cristiana. Sin embargo, para fines prácticos se siguen utilizando estos términos. Una vez que estás frente a todas las legiones de demonios, les vas a hacer jurar obediencia hacia ti. Recordemos también que entre los estratos de este libro está que los demonios están por encima de los humanos, y a la vez los ángeles están por encima de los demonios, y por encima de los ángeles únicamente está Dios. Así que los demonios no pueden oponer resistencia ante tu voluntad. Primero tienes que hacer jurar lealtad a los líderes de las legiones demoníacas o a los 4 príncipes infernales, los cuales reconoce el libro de la magia de Abramelin como Abraham, Lucifer, Belial y Leviatán, y de ahí los nombres se vuelven increíblemente extensos, pero a todos los vas a conjurar y a todos les vas a hacer jurar obediencia. A su vez, este ritual te va a conceder 4 espíritus de alguna forma familiares. En un futuro tocaremos bien qué es un espíritu familiar, pero básicamente son entidades que van a estar cerca de ti en cualquier momento. 4 espíritus, cada uno para 8 horas del día diferentes, cubriendo así todas las horas del día, y en cuanto tú tengas una tarea que necesites llevar a cabo inmediatamente, puedes hacer uso de ellos. Si ellos no se quieren someter a tu voluntad y realizar lo que tú les pides, entonces irás con su superior demoníaco y lo obligarás a que lo haga, mediante, pues de una forma como reportándolos ante sus superiores. Y si los líderes demoníacos o los príncipes infernales tampoco se someten a tu voluntad, entonces usarás el poder de tu ángel guardián, puesto que ellos no podrán rechazar una petición o una orden directa de alguien de un estrato superior como lo sería un ángel. Una vez sabiendo esto, podrás reconocer el por qué este ritual es tan importante, y también puedes acceder a él, pero para ello necesitas demasiada práctica anterior y pues todavía queda un camino muy amplio por recorrer. La llamada de ángel guardián para Crowley concluyó con la llegada de un ángel conocido como Aiwass, quien le dictó el libro de la ley, uno de los tratados más importantes del siglo anterior para la filosofía de Telema, puesto que esto también fundó toda una escuela de misterios nueva, la escuela Telema o los Telemitas, de la cual también hablaremos más adelante. Estamos sacando muchos temas de los cuales no podemos mencionar en este momento, y sé que repito demasiado la palabra hablaremos más adelante, pero es que es así.
No puedo tocar en todo en este momento porque pues sería demasiadas ideas que podrían llegar a confundir a algunas personas y lo último que quiero es que esto se vuelva pesado. Así que entonces vamos a continuar. Volviendo a Hermes Trismegisto, podemos darnos cuenta que posee una identidad bastante misteriosa y difícil de seguir. Es difícil concretar si en realidad hubo un Hermes producto del sincretismo de dos culturas, o si existió un Hermes en la Atlántida que a su vez tuvo un nieto quien habría creado la alquimia. La figura de Hermes se vuelve demasiado trillada y es más bien como un concepto acerca de la la sabiduría antigua, heredada a través de los textos hasta nuestros días. Sin embargo, el conocimiento logrado con su nombre es absolutamente importante. Y en el hermetismo, lo que de verdad importa es el mensaje, no el mensajero. Así que esto es un llamado a no descartar cualquier obra únicamente porque el nombre con el cual fue escrita probablemente no sea el verdadero autor que la escribió. Es mejor leer, adentrarte en el conocimiento, darle la oportunidad de valorar qué tan importante puede ser en tu saber y en tu aprender. Y esto no solamente con las obras herméticas, sino con cualquier texto que tú estés leyendo. No importa si fue escrito por alguien reconocido o si fue escrito por una persona que apenas está en ascenso o por un iniciado recién. Mientras el conocimiento que tenga este libro sea importante para ti, eres tú quien tiene la facultad de darle el valor personal que tú quieras. Y al menos entre los conocimientos herméticos, los textos atribuidos a Hermes Trismegisto representan una de las principales, fuentes de saber, y eso nada lo puede cambiar. Todo lo existente aquí abajo tiene su origen allá arriba, y es el humano el puente entre estos dos mundos. Ahora ya conoces de dónde se origina el nombre de Hermes Trismegisto y de cómo esta idea fue surgiendo a través de los eones hasta nuestros días. Así que considera bastante importante el conocimiento que a través de los libros de esta personalidad puedas adquirir. Sin embargo, tú te preguntarás, ¿todo este conocimiento a mí de qué me sirve? Para mí, ¿por qué debería ser importante trabajar mi espiritualidad? Y yo te lo voy a responder en este momento. Resulta que la muerte es la verdadera iniciación hacia una trascendencia superior, hacia abandonar este plano y pues que el espíritu salga de tu cuerpo para tomar una segunda decisión, la cual sería reencarnar, renacer nuevamente en este mundo o simplemente volver a ser uno con el alma, a ser uno con ese yo superior que puede almacenar todo ese conocimiento, a ser uno con ese ser infinito que tú formas parte de. Y quizás eso no te parezca tan importante, quizás tu vida te agrade tal cual como es de simple, pero al menos deberías tener una corriente filosófica o una corriente religiosa con la cual te identifiques que permita tratarte espiritualmente. La espiritualidad es esa práctica mediante la cual tú te haces consciente de que eres más que un solo cuerpo, de que eres algo superior, que algo después de tu muerte va a permanecer, que tu conciencia existe en algún lado y que todo lo que estás aprendiendo aquí estará acumulado en los conocimientos de tu yo superior y a los cuales tendrás acceso mediante tu conciencia a través de varias etapas de tu trascendencia. ¿Y qué pasa si no cultivas la espiritualidad en tu vida? Aunque sea con una religión. Una persona que es fielmente católica o fielmente cristiana, a pesar de que nunca en su vida haya tenido un acercamiento hacia el esoterismo, va a tener cierto nivel de espiritualidad superior a alguien que es puramente ateo. Lo que pasa con la persona que tiene espiritualidad o que tiene conocimientos o se ha preparado en este tema es que está preparada para afrontar la muerte. La mayoría de las personas no estamos preparadas para afrontar la muerte, sin embargo, ese es nuestro menester
de día a día cultivar a través de esto, de estos conocimientos, de la religión, de lo que sea que te haga ser consciente de que eres algo más que un cuerpo. Y perdonen si estoy siendo redundante, pero me gustaría dejar bastante claro esto. Uno de los ejemplos que te podría ayudar a entender es que imagina que tú vives en una isla desierta. En esta isla, a pesar de que solo estás tú, existen los recursos suficientes para mantenerte vivo por al menos 73 años, que es la edad promedio del ser humano. Entonces durante estos 73 años tú tienes que hacerte con las habilidades que te permitirán emigrar a otro nuevo lugar donde puedas seguir subsistiendo, dado que los recursos en esta isla muy probablemente se agotarán en ese tiempo. Así que, ¿qué haces entonces? Dentro de la analogía de la isla lo que haces es cuanto menos aprender a nadar. Preferentemente construir una balsa que te permita viajar hacia otro lugar que tenga todo el alimento y toda el agua para que tú puedas seguir viviendo. Y si no lo haces, ¿qué pasará entonces? El alimento de la isla se acabará y tú estarás hambriento. Tratarás de cruzar el mar, pero no podrás porque no sabes nadar y muy probablemente sientas miedo. Así que volverás a la isla, morirás de hambre y te desintegrarás. Eso es lo que pasa con el espíritu, eso es lo que pasa cuando no alcanzas el alma, con tu conciencia, cuando se queda aquí toda esa energía atrapada. La energía del espíritu necesita ser alimentada y para eso necesita el cuerpo. El cuerpo alimenta el espíritu y el espíritu impide que el cuerpo se pudra, entre en descomposición como sería la ley natural de esta tercera dimensión, de este mundo. Entonces el espíritu y el cuerpo se necesitan mutuamente y el espíritu es ese puente que te conecta con el alma, con el yo superior. Pero si tú jamás tratas de ejercitar la espiritualidad, entonces cuando mueras y el cuerpo se descomponga, el espíritu saldrá hacia un plano que él no conoce y no podrá trascender a través de él. Así que muy probablemente se quede atrapado en este plano donde poco a poco se irá desintegrando. Es por eso que existen energías residuales de personas que han muerto de forma violenta o inesperada, los cuales conocemos vulgarmente como fantasmas. Pero es simplemente eso, es es el efecto de alguien que no estaba preparado para morir y sin embargo la muerte lo encontró de golpe. Y no sabes cuándo eso pueda pasar. Probablemente pase mañana, probablemente pase hoy, probablemente pase dentro de muchos años. Y recordemos también que todas las cosas que pasan refieren a una ley de causa y efecto. Aunque a veces esta ley es tan compleja y tan difícil de entender que se vuelve demasiado complicado prever el momento de la muerte de alguien. Es posible, porque puedes escuchar muchas señales, pero al menos es muy difícil si no tienes una señal clara como una enfermedad terminal. Así que, pues no es recomendable ni siquiera ponerte a pensar en cuándo vas a morir, pero sí es recomendable saber que, así como puede pasar en cualquier momento, es necesario que estés preparado en cualquier momento para abrazar esa oscuridad, para disolver tu ego y unirte a un nuevo plano donde preferentemente se buscará la trascendencia o en su defecto la reencarnación. Y si ya de por sí se escucha como algo que puede provocar hasta cierto miedo, el quedarte atrapado en este plano hasta que tu espíritu se disuelva en el aire, en el agua, en la brisa, en los árboles. Si ya eso es bastante aterrador de mencionar, déjame contarte que existen ciertas prácticas mágicas que se dedican a capturar estos espíritus que han quedado atrapados de este lado para obtener ciertos conocimientos o usarlos como esclavos y obtener ciertos poderes en el ámbito místico. Esta magia, también conocida como espiritismo, es muy practicada en algunas de las culturas latinoamericanas.
entonces existe esa posibilidad latente de que si tú no te cultivas espiritualmente, puedas terminar atrapado como un sirviente de unas de estas personas y seas el motor para que el poder de algún mago siniestro o de algún santero o algún palero, alguna persona que practique vudú te utilice. O utilice a alguien que tú quieres, que alguien que tú aprecias, por lo cual el practicar la espiritualidad, el tratar de tener un cierto nivel de conciencia acerca de tu espíritu es de vital importancia a lo largo de tu vida y es algo que la mayoría de la gente olvida. Sin embargo, si combinamos la práctica de la espiritualidad con la magia, tenemos que no solamente vas a tener una trascendencia hacia la muerte bastante más aceptable que si no la practicases, sino que también vas a tener una vida bastante cómoda. Puedes tú poner en manos de la magia cualquier aspecto de tu vida para asegurar que éste salga de la mejor forma o que sea totalmente favorable para ti. Así que estos conocimientos, estas prácticas y este medio divulgativo trata de llegar a eso, de que tú hagas conciencia y de que te plantees acerca de cómo quieres tratar tu espiritualidad, porque hay un sinfín de maneras de tratarlas. Ya mencionamos que incluso desde ser religioso, estar involucrado en el rito católico, en el rito cristiano, o ser, tender más hacia una filosofía que hacia una religión, como lo podría ser el budismo, o irte hacia el punto esotérico, que es lo que trata este podcast, podrían ayudarte a tener una mejor trascendencia. Y en cuanto a la magia, esa también te dará el porqué de las cosas, el cómo funciona el universo. Te permitirá entender cómo es que las cosas suceden y el cómo influir directamente en la realidad. Ya hablaremos en futuros programas más profundamente acerca de la magia, y yo creo que ese será el programa siguiente. Por lo cual, si llegaste hasta este momento, me gustaría agradecerte de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, por haber escuchado todo esto. No sin antes recordarte que esto simplemente es el conocimiento que yo he adquirido y que el valor que éste pueda tener, así como lo vimos en el programa con los textos de Hermes, solo se lo puedes atribuir tú. Si tú consideras que lo que estoy diciendo es valioso, entonces tómalo. Si tú consideras que lo que estoy diciendo está equivocado, entonces te agradecería mucho que me des esa retroalimentación para poder encontrar una mejor forma de alcanzar la verdad personal. También recuerda que la verdad que es para mí podría no ser para ti y podría no ser la misma que para los demás. Todo es subjetivo, pero dentro de esta subjetividad existimos personas que estamos constantemente haciendo avances para descubrir cómo funciona este mundo. Y me gustaría también comenzar a ser parte de la comunidad de magos activos que existe actualmente, y por lo cual si llego a tener cualquier incursión o cualquier avance o cualquier ritual práctico, me gustaría también reportarlo mediante este medio. Así que te recomiendo suscribirte, seguirme en todas las plataformas en las cuales este podcast esté siendo subido, o principalmente en la plataforma que más te guste escuchar. No hay por qué seguirlo en todas. Lo estoy tratando de difundir en la mayoría para que tenga más alcance, e incluso lo estoy tratando de subir a YouTube, así que si me estás escuchando en YouTube, te recomiendo también suscribirte. También he creado una página de Facebook por la cual me puedes contactar más fácilmente. En Facebook me encuentras como Noctasmus, o si lo prefieres también puedes mandarme un correo a noctasmus@gmail.com. Intentaré dejar la mayoría de los enlaces en la descripción. Una vez diciendo esto, creo que hemos llegado al final de este segundo episodio. También hablando al respecto de este episodio, debo confesar que es un remake de uno anterior que me había quedado un poco, menos conexo. Siento que divagué más y me perdí en varios temas, por lo cual decidí volverlo a hacer. Pero en fin,
Y si es el principio de tu camino también, entonces me gustaría acompañarte a través de él, así como te invito a ti a acompañarme a través del mío y quedarte en este podcast en futuras emisiones. Esto es solo el principio del camino, es solamente el principio de mi sendero como un iniciado en las artes ocultas, en el esoterismo. Y si es el principio de tu camino también, entonces me gustaría acompañarte a través de él, así como te invito a ti a acompañarme a través del mío y quedarte en este podcast en futuras emisiones. No permitas que la llama se extinga. Muchas gracias.